Buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la asistencia después del partido de Colombia y gracias a Asmedas por invitarme a dar esta charla. Vamos a hablar de los productos del hogar, algo que de pronto todos consideramos que es muy claro y que cada vez queremos tener nuestro hogar más limpio y más adecuado para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra familia, pero muchas veces entre más limpio lo tengamos y entre más juiciosos seamos con eso, de pronto también lo estamos exponiendo a muchísimos mayores riesgos de los cuales debemos de prevenir. Vamos a dividir la conferencia, primero en generalidades y epidemiología, después las sustancias tóxicas en el hogar, qué se debe de hacer en la historia clínica y cuando me llega un paciente con una intoxicación con algo del hogar, qué debo de hacer con ese paciente. Sustancias tóxicas a bajas dosis, cuáles son para aprenderlas a identificar y cuáles son esos pacientes que debo remitir urgente al toxicólogo. Sustancias de baja toxicidad, donde muchos de ellos ni siquiera tengo que hacer medidas de descontaminación porque antes se empeoraría, y cómo prevenir la toxicidad. Según un estudio, las intoxicaciones más frecuentes en niños menores de 6 años se encontró que eran con las cosas que tenían en el hogar, entre ellos productos cosméticos, cuidados del aseo personal, pero también, y mucho más grave, los productos de limpieza. Pero además, algo que no falta en ninguna casa actualmente son los medicamentos. El mal uso de los medicamentos por los adultos lleva a que los niños lo tomen como un juego y posiblemente lleven eso a su boca con resultados catastróficos. Otra es el cuerpo extraño y las sustancias de uso tópico. Pero cuando vemos la edad diferente en los 13 a los 19 años, cambia totalmente ya con una intención suicida muchísimo mayor, con analgésicos, antidepresivos tricíclicos, sedantes, hipnóticos, con muchos medicamentos que utilizan para hacer sus fines suicidas. Pero también tenemos que ahorita, desde la edad de 7, 8 años, están empezando a utilizar gran cantidad de sustancias psicoactivas, llevando con ello a mayor toxicidad y que nos empiecen a consultar por este otro grupo de personas que tienen muchísimo más riesgo. Recuerden que el cerebro se termina de formar aproximadamente a los 21 años. Cualquier niño que empiece a los 7 años, 10 años, 12 años a ingerir sustancias tóxicas aumenta muchísimo el riesgo porque inhibe el desarrollo final de su cerebro, ¿cierto? Muchísimo más lo que están haciendo ahorita con los hidrocarburos. El Sacol es una de las sustancias que más ligero daña el cerebro. Aproximadamente en 6 meses ya hay daño irremediable. ¿Por qué entonces los niños están en riesgo? Están en riesgo porque muchas de las sustancias que nosotros consumimos como medicamentos son parecidas a los dulces. El sulfato ferroso es muy parecido al M&M, contando que tiene una presentación en grajea, o sea que viene con una recubierta completamente dulce, entonces al llevarlo a la boca, lo primero que le va a dar es un sabor dulce, con esto llevando a que puedan ingerir varias cantidades con toxicidad y posteriormente consecuencias fatales. La vitamina C es parecida y viene de colores, muchos de los productos del hogar son parecidos a los colores de las sustancias de las gaseosas. Esto en cuanto a lo que es normalmente, pero otra cosa que también se hace mucho en la casa es que cuando compran un frasco grande de veneno, lo reparten para varias familias y lo envasan en envases de Ponimalta o en algo, muchas veces sin rótulo porque ellos se acuerdan, pero después de 2 años, 3 años posiblemente no se acuerden y el niño lo puede ver y se lo puede llevar a la boca. Pero también existen otras cosas que aumentan mucho el riesgo de accidentales en niños de 2 a 5 años. Una es la tendencia a llevarse todo a la boca, el incremento en la movilidad. Algo que no abre un adulto, pongan un niño y el niño sí lo abre. La distracción de los cuidadores, principalmente cuando estamos haciendo una visita. En la casa puede que tengamos todo alto, todo bajo llave, pero cuando vamos a visitar al abuelo, a otra parte donde no hay niños, ellos no tienen por qué tener las mismas precauciones que uno tiene en la casa, llevando con esto a que uno se distraiga y el niño pueda acceder a sustancias tóxicas. O el inadecuado almacenamiento de sustancias tóxicas dentro de la misma casa. Imitación de los padres o adultos mayores. Muchas veces nosotros con el fin de que el niño se tome el medicamento le decimos, vea el dulcecito, vea esto que sabe bueno.
y luego el niño le pareció bueno y va y se lo toma absolutamente todo, siendo esta una causa muy frecuente de toxicidad. Pero en aquel niño que constantemente consulta porque lleva 2 veces que se ha tomado el champú, otra vez se tomó la crema de manos, siempre se le debe buscar ferropenia. Recuerden que pica es la capacidad de llevar sustancias a la boca que no tengan ningún valor nutricional. En ellos muchas veces ferropenia y deficiencia de vitamina B12 que hace que no perciban bien los sabores y con eso lleven a tomar muchísima mayor cantidad de estas sustancias. Entonces nosotros siempre queremos tener un hogar dulce hogar, sin embargo, con todas las cosas que tenemos, se convierte en un riesgo constante de toxicidad. Los cosméticos, muchos de ellos tienen sustancias tóxicas, sobre todo los que son dermatológicos, que tienen vitamina A, que tienen ácido retinoico y pueden generar toxicidad si los niños lo ingieren. Los remedios naturales que se utilizan, entonces que al lado de la cama el abuelito tiene el alcohol con marihuana y el niño se lo lleva a la boca. Los medicamentos mal almacenados, o muchas veces nosotros almacenamos muchos medicamentos, sobre todo a nosotros que nos dan muestras médicas, vamos almacenando, ni siquiera nos fijamos si están vencidos o no y vamos creando una gran cantidad de medicamentos con posibilidades de generar toxicidad. Todos los productos de limpieza, para baño, para cocina, desmancharropas. Pero además, si tenemos pecera, vamos a tener otras sustancias como el azul de metileno, como el formol, que pueden generar en poca cantidad gran toxicidad para un niño. Si tenemos mascotas, vamos a tener la posibilidad de tener plaguicidas que puedan ser tóxicos para niños en baja cantidad, y en la jardinería también tenemos muchísimo más. Por eso, a pesar de que nosotros queramos tener la casa adecuada, siempre nos toca tener muchísimo cuidado, tanto en nuestra casa como cuando vamos de visita. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando nos llega un paciente con una intoxicación con esta? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en la historia clínica? Primero, identificación de la sustancia si la trae. La mayoría de los padres lo sacan corriendo, si el niño está muy mal lo sacan corriendo y posteriormente es que dicen qué sustancia fue, pero no traen el frasco. Si es así, toca por toxidrome, ¿cierto? ¿Qué clínica tiene? ¿Para qué se utilizaba ese producto? Y empezar a descartar. Pero si lo traen, entonces ya ahorita vamos a ver qué proceso se hace. La ruta de exposición, dejar claro si fue dérmica, si fue vía oral, si fue vía inhalatoria, el tiempo transcurrido entre la exposición al tóxico, la evolución y mientras llegó acá a hacerle medidas de descontaminación. Pero otra cosa importante es la edad del paciente y el peso del paciente. ¿Cuánto tomó en miligramos por kilo si fue alguna tableta? Si fue sulfato ferroso, sacarle los miligramos por kilo, no solamente decir tomó tantas tabletas porque tenemos presentación de 100, de 300, entonces eso no va a dar significancia de la clínica. Y esto es un dato para pediatría, los niños aproximadamente, la boca de ellos da para 0.27 cc por kilo un trago de ellos. Entonces con eso podemos calcular cuánto se tomó si fue un trago lo que tomó de la sustancia. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es mirarlo por grupos. Si es de los grupos de los alcoholes, de los cáusticos, de los hidrocarburos, si es una sustancia metahemoglobinizante, fenoles o otros que son más frecuentes como el hipoclorito de sodio y otros más tóxicos como los plaguicidas. Vamos a mirar como algo así general porque hay algo que de pronto los confunde mucho y es saber si es etanol o metanol. La gente llega y cuando el niño se tomó el alcohol antiséptico piensan que lo que tomó fue metanol. Por ley, acá en Colombia es etanol, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que les quede claro, pero es etanol al 96%, al 90%, perdón. Entonces es una concentración muy importante en un espacio muy pequeño para el niño, para el volumen de distribución. Los enjuagues bucales como el Listerine, excepto el que tiene 0 alcohol, tienen etanol. Los alcoholes antisépticos, los perfumes. Metanol tiene el thinner y el alcohol adulterado. El etilenglicol es un refrigerante que gracias a Dios no está en todas las casas, pero donde está tiene un color muy llamativo, entonces lleva a que los niños tengan mucha avidez por este. El formaldehído, lo que les había dicho, que tiene la capacidad de estar en muchas casas donde existan peceras, en concentraciones pequeñas,
no solamente pasa directamente a ácido fórmico, que es lo que lo deja a uno ciego y le da una acidosis metabólica severa, sino que también tiene la capacidad de ser un cáustico muy severo. Existen, para eso, recuerden, en etanol, hidratación y de acuerdo al grado, en ciertos casos se va a requerir hemodiálisis, pero en ácido fórmico, que es el formol, y en etilenglicol y metanol, la mayoría va a requerir hemodiálisis, además del tratamiento antidotal. Existen otras sustancias que son metahemoglobinizantes, sustancias como la naftalina, que lo venden en los supermercados como repelentes de polilla y muchos lo tienen en la casa, anilina, ahorita no se utiliza tanto, pero antes todos los jeans se estaban acabando y los metían en anilina y se los ponían a los niños y en medio de la lluvia podían soltar la anilina, pasar en la piel y empezar a liberar y dar metahemoglobina. Fósforo rojo. El comer esto contiene clorato de potasio y más de 15 empiezan a producir síntomas y dar metamoglobinemia. Ahorita con la parte de abuso de drogas psicoactivas, el nitrito de amilo, que es el popper, gran uso acá en Medellín principalmente, están llegando mucho los jóvenes con esta sustancia, están abusando mucho de esta sustancia, da metamoglobinemia. Por cada frasco da aproximadamente 5 a 10% de metamoglobinemia. Entonces, ¿cómo se va a encontrar una persona con metamoglobinemia? Se va a encontrar una persona con cianosis central y periférica, con alteración del estado de conciencia y puede llevar a acidosis metabólica y coma. En cuanto a los cáusticos, acá tenemos la costumbre de entre más fuerte sea, mejor, y si revolvemos 3 o 4, muchísimo mejor. Y de pronto no sabemos mucho de química y revolvemos un ácido muriático que tiene un pH de 1 con blanqueador que tiene un pH de 14 o con Easy Off que tiene un pH de 13,3. Esa combinación eleva muchos vapores, entonces llegan personas con neumonitis química severa, incluso con ingreso a unidad de cuidados intensivos por haberse metido a lavar el baño completamente cerrado, utilizando estas dos sustancias de pHs completamente distintos. Para lavar algo se debe utilizar sustancia por sustancia. Incluso lo que nosotros hacemos, que es blanqueador con FAB, tampoco se debería de hacer. Se debería hacer primero el FAB y luego el blanqueador solo, para poder que actúen muchísimo mejor y que no liberen ciertos vapores tóxicos. Entonces, en cuanto a los cáusticos, tenemos que en la casa de cada uno de nosotros existen varios, por productos de limpieza principalmente, el ácido muriátrico, el KH7, tiene un pH de 12, el Easy Off, el Diablo Rojo, con toxicidad desastrosa, porque en los niños muchas veces hacen ruptura y toca hacer varias cosas distintas con ellos. En hidrocarburos, bueno, en cáusticos, recordemos, ni lavado gástrico ni carbón activado. Y endoscopia solamente en las primeras 24 horas. Si ya pasaron las 24 horas, toca hacerla después de 14 días. En cuanto a los hidrocarburos, ¿qué productos podemos tener? Las ceras, solventes como el Barsol, brillametales, el thinner tiene metanol, pero también tiene hidrocarburos, el Sacol, del cual no solamente lo tenemos en la casa, sino que también está abusando mucho de esta sustancia. Producen neumonitis química los hidrocarburos, entonces no se les puede realizar lavado gástrico. Pero también si llegan intoxicados inhalatoriamente por hidrocarburos van a presentar alteración cerebelosa, entonces van a parecer borrachos. En cuanto al hipoclorito de sodio, se los traje porque es uno de los más frecuentes y los que más asusta. Entonces tenemos que el hipoclorito de sodio, cloros, límpido, en otras partes lo llaman lavandina, lejía, blanqueador, da unas manifestaciones clínicas, ¿cierto? Pero de los que tenemos acá en Medellín, solamente blancos es el que tiene mayor concentración, que es 5.7, los otros tienen 4 o 3% de hipoclorito de sodio. Distinto si me dicen que el padre trabaja en una empresa de químicos y el hipoclorito de sodio que tiene es industrial, en ese caso hay que hacerle endoscopia urgente y pH y gases arteriales. Pero si lo que se consumió fue se le deben de dar líquidos orales. Puede presentar en la fase inicial náuseas y vómito, pero por lo general no presentan nada de esto. Por vía cutánea va a dar irritación local. Tiene un pH de 12 a 14, entonces por eso es que cuando usted lava con
con blanqueador, va a presentar tanta resequedad en las manos porque el pH de la piel es aproximadamente de 4.5. Por vía inhalatoria puede dar tos, sofocación, principalmente cuando se revuelve con otras sustancias. Es impresionante cuando utilizan esto en un baño con orina sin vaciar, porque ese amonio se libera y empeora muchísimo más toda la toxicidad inhalatoria. Entonces, por eso siempre cada producto por separado y sobre una superficie limpia. El tratamiento son líquidos fríos, fraccionados, protectores de mucosa. Si hace alguna sintomatología, se le debe dar nebulizaciones, pero por lo general con hipoclorito de sodio que tenemos, no la realizan. Este se los traigo porque puede dar gran toxicidad a nivel del sistema nervioso central y de pronto lo podemos tener en la casa porque lo utilizan la veterina o creolina, la utilizan que para lavarse el cabello, que no deberían de ser, ¿cierto? Que para que les crezca abundante, eso no se ha demostrado, pero también para la desparasitación, para los perros como antiséptico. Otras costumbres que tienen es lavarse las heridas, tampoco debería de ser porque tiene capacidad de absorción. ¿Qué síntomas da? Les da náuseas, vómito, pero también si fue concentrado por vía oral, actúa como un cáustico en el tracto gastrointestinal, porque tiene un pH de 12. Puede dar agitación, confusión, pero también da convulsiones. Y como tiene fenol, puede predisponer a cáncer posteriormente, años después de haber sido intoxicado. El tratamiento es muy sintomático, benzodiazepina sí genera convulsiones, pero el efecto de cáncer posterior pues no se puede evitar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Porque me puede llegar cualquier paciente con cualquiera de los productos, incluso el que acabó de salir de ayer. Entonces, primero estabilizar el paciente, pero después debo de buscar cuál es el tratamiento específico que le voy a hacer. Entonces, por ejemplo, que me trajeron este niño que estaba con alteración del estado de conciencia y me trajeron diciéndome que lo que se había tomado era veterina, creolina. Entro a internet, pero ustedes saben que en internet puedo encontrar cualquier tipo de sustancia científica y no científica. Entonces, lo que debo de hacer es buscarla con estas características. Primero escribo el nombre del producto y luego de seguridad. Eso le va a llevar a una parte específica donde le dan todos los datos científicos de esta sustancia química. Todas las sustancias químicas tienen hoja y ficha de seguridad, donde te dice el pH, te dice cuál es la sustancia que contiene, este es fenol, y te dice la capacidad toxicológica de producir cáncer, la toxicidad aguda y la toxicidad crónica, y los elementos de protección que se deben de realizar para utilizar antes de que eso. Con eso es importante porque cada producto tiene esta hoja y con eso nos podemos basar para atender al paciente. ¿Qué sustancias en sí pueden generar toxicidad en pequeñas dosis? Hipoglicemiantes orales. Un niño que se tome 1 o 2 glibenclamidas tiene altísimo riesgo de secuelas neurológicas si no lo tratamos adecuadamente. Ese niño no se debe quedar en un primer nivel, siempre debe ir a un tercer nivel por el riesgo de hipoglicemia prolongada. Duran 3-4 días con hipoglicemia, con infusión constante. Entonces es muy importante en ese caso. Los salicilatos, muchísimo más ahorita que salió la aspirina de 500 miligramos, que es pequeñita, con eso solo puede empezar a generar acidosis metabólica. Ese niño no es para primer nivel. Anestésicos locales, betabloqueadores, bloqueantes de calcio, alcanfor, clonidina, el LSD, son papelitos muy pequeñitos que por mucosa se absorben y pueden generar toxicidad grave en niños. Los plaguicidas, pinturas y solventes, mucho más productos para piscina y productos concentrados. Pero hay otras sustancias que no son tóxicas o que son tóxicas dependiendo de la cantidad, entonces, y que son muy frecuentes. Los aceites para baño, que se tomó el champú de manzanilla de Johnson, aceite mineral, le va a dar diarrea, pero no va a pasar mayor toxicidad. Bronceadores, burbujas de baño, cosméticos, excepto el removedor que tiene acetona y sí le puede dar toxicidad en el sistema nervioso central. Los crayones, la sílica gel, que son lo que tienen los productos de medicamentos para evitar la humedad, en ese caso se le debe dar bastante agua para que se hidrate la sílica y pueda pasar por todo el tracto gastrointestinal, porque si no puede pegar la parte del esófago. Borradores, crema dental. Acá en termómetro, el mercurio elemental es tóxico inhalatorio.
Si se lo toma, no alcanza a absorberse, entonces se le hace rayos X a los 2 días para mirar que lo haya excretado, pero no le va a generar toxicidad, mientras que si lo quiebra y se riega, sí va a generar toxicidad porque todo va por vía inhalatoria. Una sola gota de mercurio en un ambiente cerrado aumenta 360 veces el nivel tóxico para vía respiratoria. Como les he contado, existen demasiados tóxicos y sería ilógico en una charla de media hora hablarles de cada uno, pero sí por lo menos quería darles cómo se debe de buscar y cómo se debe de enfocar. Y prevenir es la única solución. ¿Qué se debe hacer? No se deben de tomar los medicamentos en presencia de niños y cuando se le vayan a dar los medicamentos no utilizarlos como un juego, decirles que son dulces porque ellos pueden ir a cogerlos. Conservar los productos en su envase original con su etiqueta. Cuando a uno le traen un niño que está para morirse, con un frasquito de HIT, con un frasquito de malta, donde uno por el olor tiene que aprender a identificar el tóxico y la clínica, es desastroso, ¿cierto? Porque uno puede saberlo, pero retrasa muchísimo, porque tiene que llegar hasta un toxicólogo para poder empezar a darle una atención adecuada. Tener medicamentos y otros productos fuera del alcance de los niños, bajo llave y altos. No acumular medicamentos en la casa, fijarse cuáles están vencidos. Un medicamento vencido como una doxiciclina, que ahorita lo están utilizando mucho para problemas del acné, uno dice, si está vencido no hace nada, ¿cierto? Ya se perdió la efectividad. Las tetraciclinas dañan los riñones y dan síndrome de Fanconi. Entonces, vencidas, ¿cierto? Entonces, es muy importante sacar la cantidad de medicamentos que no utilizamos. No aplicar plaguicidas en presencia de los niños y siempre leer las etiquetas del producto antes de utilizarlo. Pero sobre todo, tener mucho mayor cuidado cuando vayamos de visita, porque en las otras casas que no hayan niños no tienen por qué tener esas precauciones que nosotros sí tenemos, pero el niño no tiene por qué saber que eso es tóxico. Muchísimas gracias.